Gracias, Michel, por recordarnos ese evento importante. Lástima que no pude estar, pero la verdad es que siempre que podemos entregar esperanza a las personas y el Evangelio, ¿verdad?, el Señor se encargará de hacer fructificar esas semillas. Nosotros tenemos que sembrar y el Señor va a cosechar. Si no sembramos, es difícil que se coseche. Así es que nuestra labor es sembrar y sembrar y sembrar y orar por la semilla sembrada. Esto es importante también, orar por la semilla sembrada, mis hermanos. Deciros que estoy feliz porque nuestro hermano Manuel Dacal ya está en casa, está mejor y creo que pronto lo veremos por aquí. Pensábamos que hoy lo íbamos a ver, incluso estamos haciendo apuestas, ¿vendrá o no vendrá? Nos dijo, si estoy mejor voy a la iglesia. Creo que se hacía una prueba de COVID todavía ayer. Así es que es posible que ha decidido no venir todavía, pero casi seguro que el sábado que viene, si Dios quiere, nuestro hermano Manuel estará aquí. Ayer estuve visitando en el hospital, en Basurto, a nuestro hermano Camilo y a su esposa Aurelia, que estaba allí. Él está malito, así es que os pedimos que oréis por él, por su familia, y que el Señor pueda dirigir la enfermedad que él tiene. Deciros, porque muchos me preguntáis, que mis papás, pues ahí siguen, ellos siguen firmes, aferrados en la fe y en la esperanza, y agradecen vuestras oraciones, y saludaros de que bueno, pues que están ahí y que están bien también con vosotros. Posiblemente están a través de los que han entrado a ver el culto a través de internet. Y hay otros enfermos, mis hermanos. Algunos de ellos han preferido que no mencione sus nombres. Así es que sí que pidáis por nuestros hermanos que están enfermos y que necesitan que el Señor esté a su lado en estos momentos difíciles, ¿no? Y ya sabéis, lo que el Señor nos pide es que nos preocupemos por nuestros hermanos. Así es que proponeros la meta de llamar, cada día decir voy a llamar a alguien, cada día, a alguien o a dos, cada día, y tener vuestra lista de oración y oremos por esas personas y llamemos a esas personas, porque lo más bonito es recibir una llamada sabiendo que de tu iglesia hay personas que te quieren, hay personas que se preocupan por ti, hay personas que te han echado de menos. Así es que, mis hermanos, eso es la iglesia. La iglesia es una gran familia. Todo lo demás es una teoría, pero eso es la iglesia. Una gran familia que se preocupan los unos por los otros y que se llaman los unos a los otros, que se ayudan los unos a los otros y que se animan los unos a los otros. Así es que esto es lo que el Señor nos enseñó y esto es lo que debemos practicar, porque el Evangelio tiene que ser práctico, no teórico, práctico. Mis hermanos, empezamos una semana de oración hoy y terminamos el sábado que viene. Yo no podré estar el sábado que viene, pero todo está previsto. Hay ya los temas preparados, repartidos, hermanos nuestros que van a tener estos temas. Nos uniremos esta semana con la iglesia de Baracaldo, aunque los sábados serán por separado. Entre semana, por el Zoom, será juntos. Así es que yo os ruego, mis hermanos, es triste entrar en un Zoom y encontrarse con 4 o 5 pantallas. Yo os ruego que separéis un tiempo todos los días a las 8 para poder entrar a ese Zoom, para poder participar. Va a durar 1 hora, exactamente 1 hora. Un tema corto, de media hora, muy importante, porque el tema que vamos a tocar en esta semana de oración es la Carta Magna de Jesús. ¿Alguien sabe cuál fue la Carta Magna de Jesús? La petición máxima de Jesús, ¿cuál fue? Sí, esa es una, pero hay una que culminará la obra en el mundo. Id y predicad el Evangelio, id y haced discípulos. Esta fue la Carta Magna de Jesús. Esta fue la orden máxima de Jesús, un imperativo. Id y haced discípulos. Así es que esta semana vamos justamente a trabajar en torno a esta petición de Jesús. Id y haced discípulos. Yo soy un discípulo, todos somos discípulos. ¿Qué se requiere para ser un discípulo? ¿Estoy cumpliendo
mi discipulado? ¿Estoy realizándolo correctamente? ¿Hay algo que está estorbando mi discipulado? Todo eso es lo que vamos a tratar esta semana, para que cada uno pueda analizar con oración lo que el Señor nos ha pedido a cada uno y cómo lo estamos realizando. Así es que, mis hermanos, a las 8, todos los días, se harán los avisos, estarán los links puestos ahí, solo tenéis que descargaros el Zoom, apretar el link y ya está. Y estáis dentro de la reunión. Por lo tanto, ojalá podamos estar todos presentes, las dos iglesias, y que los hermanos de esta iglesia y de la otra que se han preparado los temas, pues puedan disfrutar de vuestra compañía y todos podamos disfrutar del Señor. Mis hermanos, la Carta Magna de Jesús es un plan establecido desde la eternidad. El id y haced discípulos es un plan que no puede fallar. Hay un predicador que se llama Leroy Ames, que hizo un relato imaginario de cuando Jesús asciende al cielo. Jesús asciende al cielo después de su crucifixión, llega Jesús al cielo y cuando entra por las puertas del cielo, un ángel le hace rápidamente una pregunta. ¿Cuáles son tus planes, Señor, para dar continuidad al trabajo que comenzaste en la tierra? Y sin dudarlo, Jesús le responde, dejé esta tarea en manos de los discípulos. Y otro ángel que estaba cerca, que se asusta un poco de oír la respuesta, dice, Señor, ¿y si los discípulos fallan? Y Jesús dice, pues no hay otro plan, solo hay este plan. No hay un plan B, mis hermanos. Este fue el plan del cielo, este fue el proyecto del cielo. Por eso Jesús nos dio en su Carta Magna la orden de id y haced discípulos. Fijaros que no dijo id y hacer miembros de iglesia, id y hacer prosélitos, id y hacer, llenad las listas de la iglesia. No, dijo id y haced discípulos. Y el discípulo y el miembro de iglesia pueden ser lo mismo, pero al final no son lo mismo, porque hay miembros de iglesia que no son discípulos. Y hay discípulos que no son miembros de iglesia. Así es que fijaros que Jesús lo dice muy claramente, id y haced discípulos. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio? ¿Cómo lo comenzó? ¿Llamando a quién? Llamando a sus discípulos, buscando discípulos, formando discípulos. Así comenzó Jesús su ministerio. Y Jesús buscó discípulos que lo dejaran todo y se comprometieran con Él. Discípulos, digo, que lo dejaran todo y se comprometieran única y solamente con Él. Él lo primero, todo lo demás detrás. Y que no miraran hacia atrás. Mis hermanos, la oración provee tiempo para que el discípulo reciba instrucción por parte del maestro y para que el maestro pueda entablar un diálogo con él. Fijaros que Elena de White dice al respecto del discipulado, es imposible que el alma florezca mientras la oración no es un ejercicio especial de la mente. Así es que, ¿cómo comienza el discipulado? El discipulado comienza con una relación auténtica con Jesús. ¿Y cómo se produce esa relación auténtica con Jesús? La oración y la palabra de Dios. Tiempo para orar y tiempo para estudiar la palabra de Dios. No de vez en cuando, cada día, cada día. Y Jesús establece el tiempo. Jesús dice, cuidado, el gran sumo sacerdote se iba al candelabro y encendía las lámparas y ponía incienso temprano por la mañana y a última hora de la tarde. Fijaros que Jesús está diciendo, quiero encontrarme contigo especialmente en ese momento, especialmente ahí. Cuando yo voy a ir a la lámpara, quiero encontrarte ahí, quiero empaparte de aceite, quiero llenarte del Espíritu Santo que te permitirá ser un discípulo poderoso, que dará un mensaje de amor, de misericordia, que vivirá un cristianismo práctico, porque finalmente esa luz que emanan las lámparas, mis hermanos, es nuestro testimonio.
No un testimonio teórico, sino un testimonio verdadero. Un testimonio de personas que saludan a los demás, un testimonio de personas que invitan a sus casas a los demás, un testimonio de personas que llaman a los hermanos, un testimonio de personas que buscan alcanzar a otros constantemente. Elena de White escribe también: los que están dedicados al servicio del Maestro necesitan una experiencia mucho más elevada, profunda y amplia de lo que muchos han pensado obtener. Muchos de los que son ya miembros de la gran familia de Dios saben muy poco de lo que significa contemplar su gloria y ser transformados de gloria en gloria. Ella sigue diciendo: nuestro anhelo más profundo como seres humanos caídos es regresar a una relación de intimidad con Dios. Tenemos hambre de que Dios nos conozca y nos ame incondicionalmente. Deseamos ardientemente ser amados y no sentirnos perdidos. Cuando ansiamos vehementemente vivir en relación íntima con Dios como sus hijos e hijas, cuando deseamos ser como Jesús, tanto en nuestras palabras como en nuestras acciones, hemos entrado en la esfera del discipulado. ¿Qué tiene que haber entonces, mis hermanos? Según el Espíritu de Profecía, ¿qué tiene que haber? Un deseo vehemente en el corazón de estar en relación con Dios, de ser amados por Dios, ¿y qué más? Y de servirle, amando a nuestros hermanos, buscando hacer su voluntad. Así es que, mis hermanos, dice, al tener comunión con Cristo, la disciplina espiritual de la oración ata nuestro corazón tan estrechamente al corazón de Él que lo seguiremos hasta la eternidad. No importa cuál sea el costo del discipulado. Hay un texto, y yo os invito a abrir vuestras Biblias, en Lucas capítulo 9. En ese texto, en esa experiencia que nos cuenta Lucas, hubo 3 discípulos que se encontraron con Jesús. 3 discípulos de los cuales no conocemos su nombre, y es interesante porque son 3. ¿Y por qué son 3? Porque ya sabéis que detrás del número 3 en la Biblia siempre hay una gran lección sobre el Evangelio. Una gran lección. Por lo tanto, 3 personas le dicen: quiero seguirte. A otra es Jesús mismo el que le va a decir: sígueme. Y veréis qué dicen esas personas. Y es muy interesante estos 3 encuentros con esos 3, vamos a decir entre comillas, discípulos. 3 seguidores de Jesús con unas experiencias que nos van a revelar lo que realmente significa ser un verdadero discípulo. Así es que en el versículo 57, capítulo 9 de Lucas, dice: mientras caminaba, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Fijaros qué interesantes, mis hermanos. Vamos a quedarnos aquí. Una persona se le acerca a Jesús, emocionado, lleno de profundos sentimientos, deseos de servir a Dios, y le dice: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Es una persona, vamos a decir, de impulsos no demasiado conscientes. Una persona que habla antes de pensar. Una persona que se está dejando llevar por la emoción. Acaba de escuchar a Jesús predicar un mensaje fascinante, lleno de las maravillas del cielo, y esa persona dice: Señor, quiero seguirte, te sigo a donde quiera que tú me mandes. Y es muy interesante, mis hermanos, porque se ofrece a seguir a Jesús sin esperar ser llamado. No lo ha llamado Jesús, Él se ofrece. Jesús le advierte, porque fijaros lo que Jesús le dice en el versículo 58. Jesús le responde: los zorros tienen cuevas para vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Sabéis, mis hermanos? Jesús le advierte acerca de no saber dónde está, no saber lo que está pidiendo, no saber dónde se está metiendo.
se está dejando llevar por la emoción. ¿Cuántas personas entran a nuestra iglesia, se dejan llevar por la emoción del momento, el predicador que está diciendo cosas tan bonitas? ¡Ay, quiero ser bautizado! No, me quiero hacer pastor, quiero... La emoción del momento. Y Jesús da la impresión de decirle, mira, ¿sabes realmente lo que estás pidiendo? ¿Entiendes lo que implica vivir una vida conmigo? ¿Una vida de discípulo mío? Es interesante que en el versículo 59 tenemos el segundo discípulo. En el versículo 59, ahí aparece otro. ¿Veis que no tiene nombre? Y Jesús a este le llama y le dice, ven y sígueme. Y es interesante que el hombre acepta, pero le dice, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y entonces Jesús le responde y le dice, deja que los muertos, en algunas versiones los traductores han dicho los muertos espirituales, los no creyentes, aquellos que no tienen confianza en mí, deja que esos entierren a sus muertos. Porque para Jesús el que no está conmigo está muerto. Para Jesús el que no está con él está muerto. Así es que Jesús le dice, deja que los muertos, por supuesto espirituales, entierren a sus propios muertos. Tú debes de ir y predicar acerca del reino de Dios. Así es que aquí tenemos a esta segunda persona que tiene un problema porque está atormentada, vamos a decir, por deberes conflictivos. Jesús le dice, sígueme, ¿verdad? Pero esta persona experimenta una gran compulsión de seguir a Cristo, pero lo consumen otras cosas que hay por ahí, ¿verdad? Presiones de otras responsabilidades que lo apremian a tomar prioridades en su vida. Y ahora dice, tengo que seguir a Jesús, pero primero tengo que terminar una serie de cosas que tengo que hacer. Primero tengo que... Y ya le está poniendo excusas a Jesús. Fijaros que Jesús le ha dicho, sígueme. Pero esta persona le está poniendo excusas a Jesús. ¿Sabéis? Nada en este mundo, independientemente de cuán importante sea, se le debe permitir que se interponga entre Cristo y el llamado que Cristo nos está haciendo. Fijaros que estos tres discípulos anónimos son un ejemplo que Jesús está poniendo para decirnos en qué consiste el discipulado. Y tenemos el tercer ejemplo, en el versículo 61. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y entonces Jesús le dice en el versículo 62, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Mis hermanos, tres discípulos anónimos que están enseñándonos una serie de problemáticas en torno al discipulado importantísimas. ¿Qué le pasa a este último discípulo? Tiene la mente dividida. Tiene la mente dividida. El otro ponía excusas. Este tiene la mente dividida. El otro se ha dejado llevar, el primero se ha dejado llevar por la emoción. Este tiene la mente dividida. Te seguiré, Señor, pero primero tengo que regresar a decirle adiós a mi familia. Tengo que explicarle a mi familia la decisión que he tomado. Tengo que hacerles entender. Tengo que... Mis hermanos, el seguir a Jesús es exactamente lo que se debe hacer. Pero este hombre primero desea de alguna manera ir a su familia y preguntarles, ¿qué os parece? Oye, Jesús me ha dicho que les siga, ¿qué os parece? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pensáis que puede pasar? Empezará a haber un montón de voces. No, pero tú estás loco, tú sabes lo que vas a hacer, tú sabes lo que va a ocurrir. La esposa le dice, pero ahora ¿cómo vamos a dejarlo todo? ¿Cómo vamos a abandonar esta casa que tenemos? ¿Cómo nos vamos a ir? Esto me ocurrió a mí en mi vida, mis hermanos. Gracias a que yo tuve una esposa que cuando le consulté, yo hice como este discípulo, le consulté, gracias a que ella dijo, ya vamos, vamos. Y fuimos.
y nunca miramos atrás. Y nunca nos arrepentimos. Pero este discípulo está ahí diciendo, bueno, tal vez primero voy a consultar, a ver qué opina mi familia. Mis hermanos, el primer mandato de Jesús, sígueme, continúa siendo escuchado, continúa gritándose. Desde hace 2000 años, mis hermanos, el sígueme ha llegado a nuestros oídos. El sígueme ha llegado a tus oídos. El Señor te ha llamado a seguirle. La decisión de responder a este llamamiento de Jesús es la decisión más transformadora de la existencia que una persona puede tomar. La pregunta es cómo vamos a responder a este llamado. Fijaros cómo respondieron los primeros discípulos de Jesús. La experiencia de Simón, de Pedro, de su hermano Andrés, que está en Mateo 4, ¿verdad? Ahí cuando Jesús, pasando por el borde del mar de Galilea, les ve allí y les dice, seguidme, vengan y seguidme y os haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron esos discípulos? ¿Qué hicieron? Es que ni se giraron atrás, ni se pusieron a pensar, ni hablaron entre ellos, no, oye, ¿qué hacemos? Dice que dejaron sus redes, lo abandonaron todo y se fueron corriendo con Jesús. Ni se lo pensaron. Se fueron corriendo con Jesús en respuesta a esto. La misma respuesta la obtuvo Jesús al día siguiente de Jacobo y de su hermano Juan. Inmediatamente dejaron su barco a su padre. Ni siquiera le preguntaron a su padre, padre, ¿qué opinas? ¿Te dejamos a ti con las redes solo? ¿Podrás tú con el trabajo? Lo dejaron y marcharon con Jesús. El llamado al discipulado no deja lugar, mis hermanos, a la indecisión. El que está ahí, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? El que está así. Satanás inmediatamente vendrá y le dirá, no, ten cuidado porque sabes lo que vas a perder, de problemáticas que vas a tener, dificultades terribles, vas a perder la casa que tienes, el buen trabajo, el buen sueldo que tienes, ¿qué vas a hacer? Cuidado. Esto lleva mucho compromiso, mucho tiempo, mucho sacrificio. Y entonces, no, mejor no. Mejor me voy a enterrar primero a mi padre. Mejor me voy a... Mis hermanos, el llamado al discipulado no deja lugar a la indecisión o a la vacilación y demanda una acción inmediata. Esto es lo que este relato de estos tres discípulos Jesús está queriendo mostrarnos. Nos lo está diciendo claramente. El llamado al discipulado se origina en Dios, mis hermanos. Yo cuando entré a ser pastor y entré ahí un poquito antes de los 40 años, lo tenía toda la vida resuelta. Ganaba un buen sueldo, tenía casa, estábamos en un lugar maravilloso, hacía el trabajo de mis sueños. Pero recibí el llamado de sígueme. Y mis hermanos, yo tuve que plantearme, tenía claro que ese llamado venía de Dios. El llamado al discipulado se origina en Dios, tiene que venir de Dios. Si Dios claramente no te llama, cuidado con las emociones, cuidado con las decisiones que tomo así rápidamente, cuidado con esas decisiones. Tiene que ser algo meditado, algo con oración, algo que claramente el Señor te diga, sígueme. Y mis hermanos, cuando Cristo llama a hombres y mujeres a negarse a sí mismos, a tomar cada uno su cruz y a seguirlo, os aseguro que Él no te abandona. Él está contigo, Él camina a tu lado. Y lo hemos visto, mis hermanos, os lo puedo decir en mi propia vida, lo hemos visto. Nunca nos abandonó, nunca nos faltó de nada. Siempre nos cuidó, siempre estuvo con nosotros. Cristo llama a hombres y a mujeres a negarse a sí mismo, a tomar cada uno su cruz y a seguirlo. La invitación al discipulado es un llamado, mis hermanos, a la obediencia. Jesús llama y nosotros respondemos. Jesús nos llama a convertirnos en pescadores de hombres. Jesús llama a muchos a seguirlo a Él como discípulos. No todos están dispuestos a comprometerse en forma absoluta. No todos están dispuestos a hacer lo que Dios espera. Y algunos piensan que, bueno, yo ya acepté porque entré en la iglesia. Soy un miembro fiel. Vengo los sábados.
acepto algún cargo que me dan, soy fiel en mis diezmos, ya está. Pero eso no es el discipulado, mis hermanos. Eso puede ser un miembro de iglesia, estar de acuerdo con los principios de Dios, pero eso no es el discipulado. Y Jesús nos llama a todos a ser sus discípulos, y Jesús nos llama a hacer discípulos. No nos llama a hacer miembros de iglesia, o miembros que se sienten en los bancos, o miembros que llenen las listas de nuestra iglesia. Nos llama a ser discípulos. ¿Cuál es el costo del discipulado? ¿Cuál es el costo? El primer caso que hemos leído, en el versículo 57. Volvamos a ese caso de nuevo, mis hermanos. Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Dios no llamó a este hombre. Señor, te seguiré donde vayas. Este hombre se lo prometió emocionalmente, de forma impulsiva, de forma sin reflexionar, sin pensar. Jesús no le había pedido a este hombre que lo siguiera. Y es interesante que cuando este hombre le hace la oferta, Jesús podía haber dicho, hombre, qué bueno que te sumaste a mí, qué bueno que viniste, qué bueno. Jesús no se emociona para nada. Jesús más bien le dice, ¿tú te lo has pensado bien? ¿Tú te lo has pensado bien lo que me estás diciendo? ¿Lo has reflexionado? ¿Tú has pensado lo que estás diciendo? Jesús no se emociona de que este hombre le vaya a prestar sus servicios. Y fijaros que en el versículo 58 la respuesta de Jesús es: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y si tú me sigues a mí, eso es lo que tú vas a tener. Si tú me sigues a mí, va a ocurrir lo mismo. Cristo no tiene nada en este mundo que pueda ofrecerle a este hombre. Este es el problema. Jesús lo que está diciéndonos es: tú sabes que si me sigues, ¿perderás las cosas de este mundo? ¿No podrás tener las comodidades de este mundo? ¿No podrás tener el bienestar y las riquezas de este mundo? ¿Sabes que eso es lo que va a ocurrir? ¿Lo has pensado bien? Este hombre se ha apresurado en su respuesta. No le ha dado la debida consideración a el costo que tiene seguir a Jesús. ¿Sabéis el costo del discipulado? Recordemos esta frase. El costo del discipulado es abandonar todo lo que se tiene y a todos los demás para una vida de entrega total. Este es el costo del discipulado. El 9 de abril de 1945, 7 hombres fueron conducidos al cadalso en la Alemania nazi. Todos los 7 fueron ahorcados por atreverse a resistirse al régimen nazi de Hitler. Entre ellos había un teólogo famoso, Dietrich Bonhoeffer, y este hombre escribió un libro que fue por lo que finalmente acabó ahorcado, un libro sumamente provocativo e incómodo: El costo del discipulado. Este hombre murió por ser un discípulo de Jesús. Y sabéis, este hombre en este libro escribe el costo, el alto costo de seguir a Cristo, y advierte acerca del peligro de conformarse con lo que se llama la gracia barata. Y a veces nosotros nos conformamos con la gracia barata. Señor, me has salvado, qué bueno, qué maravilla, estoy en tu pueblo. Estoy en tu iglesia, estoy escrito en las listas de la iglesia, vengo todos los sábados a tu iglesia. Ya soy salvo. Pero eso no es ser un discípulo. Eso es una gracia barata. Porque al final, mis hermanos, la gracia barata, escribió, es el enemigo de la iglesia, porque no demanda ninguna cosa de nosotros. Procura el perdón de los pecados sin la demanda de la obediencia y el discipulado. ¡Ay, estoy perdonado! ¡Qué bien, estoy salvo! Los demás, bueno, los demás que les den. Oye, los demás ya que se apañen. No me preocupo de mis hermanos, no me preocupo de los demás, no me preocupo de nadie, nada más que de mí mismo. Aquellos que piensan que el cristianismo es fácil,
que el cristianismo es llevar una vida de prosperidad. Deben reflexionar en las palabras de Cristo registradas en este texto, mis hermanos, porque en este mismo capítulo de nuestro pasaje bíblico, el costo del discipulado es ser llamado cada día a tomar cada uno nuestra cruz y a seguir a Jesús. Y aparece en el mismo capítulo 9, versículos 23 al 25. Ahí aparece, donde esos tres discípulos le están diciendo, Señor, quiero seguirte. Jesús dice, bueno, pues si quieres seguirme, toma tu cruz cada día y sígueme. Jesús añade que no le hace ningún bien a una persona ganar las riquezas de este mundo. Eso es lo contrario, ¿verdad? Ganar las riquezas de este mundo y perder la eternidad. También se dice en ese capítulo. Así que fijaros, ahí tenemos los extremos del discipulado, ¿verdad? Yo puedo anhelar ser discípulo por emoción, entrar, pero Jesús dice que sepas que tendrás que renunciar a las comodidades de este mundo, que incluso a lo mejor te llevan a la muerte un día por mí. ¿Qué harás? Ese es el costo del discipulado. El segundo caso, mis hermanos, el segundo caso recibe directamente el llamado de sígueme. Y este hombre está dispuesto a seguir a Cristo, pero tiene ciertos deberes, tiene ciertos conflictos, tiene primeramente que sepultar a su padre, ¿verdad? Sepultar a su padre, y ya entendemos que eso es todo en sentido espiritual. Tiene obligaciones posiblemente, porque su padre ya ha sido enterrado ese día. Entonces, ¿qué es esto de que tengo que enterrar a mi padre? Bueno, pues el problema es que posiblemente tiene obligaciones en relación con su papel de hijo heredero. Herencias, las empresas del padre, todo esto. Oye, tengo ahí que arreglar primero esas situaciones. Y en el versículo 60 Jesús le dice a este al que él ha llamado, deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Deja las cosas de este mundo. Deja las tareas que te están agobiando en este mundo. Deja todo eso en lo que tú confías, te asientas y que no sabes si dejar o no dejar. Déjalo, ya lo harán otros. Tú ve y proclama el reino de Dios. Fijaros que en Lucas 14 del 25 al 33 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, Lucas 14, 25 al 33, no puede ser mi discípulo. Nos puede parecer duro, mis hermanos, pero Jesús está enfatizando el punto de que nadie debe tomar el primer lugar en nuestra vida. Esto es simplemente lo que Jesús está diciendo. Mira, si eres mi discípulo, yo seré el primer lugar de tu vida. Si hay otra cosa que ocupa el primer lugar, no serás mi discípulo. Nunca lo serás. Tú puedes creer que lo vas a ser, pero no lo serás. Así es que, mis hermanos, si hay algo que ocupa el primer lugar en mi vida y no es Cristo, no soy un discípulo. En tercer caso, el versículo 61, hay una persona más que desea seguir a Jesús, pero ya vimos que tenía una mente dividida, sí, voy a seguirte, Señor, pero antes voy a consultar a mi familia, voy a contarles que voy a seguirte, voy a decirles a ver qué les parece. Tiene que regresar a despedirse de sus seres amados. Mis hermanos, ese discípulo va a tener un problema, y es que escuchar diferentes opiniones de parte de otras personas, o tal vez va a estar tan ocupado o distraído, finalmente, o alguien le va a decir, no, mejor no, piénsalo, porque fíjate, vamos a tener que hacer esto, aquello, lo otro, vamos a perder esto. Y entonces, esa familia le va a retirar del compromiso que Jesús le ha pedido que tenga con él. Muchas personas tienen el deseo de seguir a Cristo. Muchas. Pero se les presentan tantas barreras para hacer esta labor que finalmente nunca la hacen. Nunca la hacen. Porque siempre tengo algo que hacer. Siempre estoy muy ocupado. No tengo tiempo.
Y sabéis, Satanás es un artista en quitarnos el tiempo. Que no tengamos tiempo para coger cargos en la iglesia, que no tengamos tiempo para venir a la iglesia, que estemos demasiado cansados para... Así es que, mis hermanos, fijaros que en estos 3 discípulos está una radiografía de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia con Dios, de nuestro propio llamado a ser discípulos suyos. Jesús siempre va a pedir de nosotros todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque con Él no hay medias tintas, medias aguas. No puedo estar con una mano sirviéndole a Él y con otra sirviendo, voy a decir, al enemigo. No puedo estar de esa manera. Fijaros que, otra frase emblemática, las consecuencias del discipulado es amar a nuestra familia, pero no permitir que esa familia interfiera con nuestro amor por Dios y el deseo de obedecer a sus mandamientos. ¿Sabéis cuál será el grave problema en el tiempo del fin? De muchos que quisieron seguir a Cristo, su propia familia. La gran familia de la Iglesia será otro grave problema. Así es que, mis hermanos, el Señor Jesús dice en Lucas 9:62. Lucas 9:62, Él le dice a este hombre: nadie que mire atrás puede poner la mano en el arado y es apto para el reino de Dios. ¿Por qué Jesús habla del arado aquí? Porque ¿qué es ser un discípulo? ¿No es sembrar la semilla del Evangelio como hicisteis el otro día? ¿No es sembrar la semilla del Evangelio? Y para sembrar la semilla, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar la tierra, hay que arar la tierra. Hay que trabajar, hay que crear planes, proyectos, orar, buscar en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto, Señor? Que el Espíritu nos indique. Eso es poner la mano en el arado. Señor, yo estoy dispuesto a servirte, quiero trabajar para ti, quiero sembrar este mundo. Jesús contó varias parábolas en las que el mundo representaba, ¿verdad?, el campo donde se va a arar, donde se va a sembrar la semilla. Y Jesús dice, pero si miras atrás, si estás con la mano en el arado y miras atrás, ¿sabéis lo que ocurre cuando en los arados antiguos la persona ponía su mano en el arado y empezaba a mirar a otros lugares? No miraba al final. Hay que mirar al final, el punto exacto donde quieres llevar a los bueyes que van delante de ti. ¿Qué puede pasar? Que aquello empieza a hacer curvas, círculos, pero nunca llegará al final. Por eso Jesús dice, quien mire atrás, quien mire a otros lados mientras está poniendo su mano en el arado, ese nunca terminará la obra, ese nunca terminará la labor, nunca terminará sembrando, y aquí no habrá cosecha. Así es que, mis hermanos, Jesús está diciendo, cuidado, cuidado. Recuerda a la esposa de Lot, al final del tiempo, cuando yo en pura misericordia los saqué de esa ciudad terrible, llena de pecado. ¿Y qué dijo el ángel? No miréis atrás. Mis hermanos, estamos exactamente en ese tiempo. Nuestro mundo es Sodoma y Gomorra. El fuego de la segunda venida está a punto de caer. Y Cristo nos está suplicando, como los ángeles suplicaron a la familia de Lot, salir y hacer la obra. La esposa de Lot miró atrás, porque la esposa de Lot no era un discípulo, era alguien que amaba las cosas de este mundo, que salió a la fuerza porque su familia se iba, pero realmente amaba lo que dejaba atrás. Y finalmente fue convertida en una estatua de sal, que era el mismo material que finalmente llenó toda la llanura de Sodoma y Gomorra. Así es que quedó en este mundo. Quedó aquí porque miró atrás, porque decidió que amaba más este mundo que a Dios. Amaba más este mundo que la misión. Amaba más este mundo y las cosas de este mundo y sus lavavajillas y su casa preciosa y todo lo que tenía y su trabajo y las riquezas. Todo eso no estuvo dispuesto a dejarla. Lo amaba tanto eso.
Esta mujer, entre comillas, decía que amaba a Dios. Pero al final se vio, en el momento de la prueba se vio. El trigo y la cizaña crecen juntos, mis hermanos. Pero la prueba, cuando tengamos que dejarlo todo, ahí se verá quiénes son verdaderos discípulos y quiénes no. Ojalá todos seamos verdaderos discípulos. Ojalá todos aprendamos de estos 3 discípulos, mis hermanos, de estas 3 experiencias que Jesús nos cuenta para poder tomar la decisión correcta. En Hebreos 10:38, el apóstol Pablo nos da una idea muy similar a este problema que tuvo la esposa de Lot. Dice, mas el justo vivirá por la fe. Pero si retrocediere, no agradará a Dios. Así es que veis, es lo mismo. Si yo he avanzado en mi vida cristiana, pero en un momento dado retrocedo, no puedo agradar a Dios. Queridos hermanos, una consecuencia del discipulado es la posibilidad de mirar hacia atrás. Y cuando yo miro hacia otros lados, como le pasó a Pedro cuando caminaba por encima del agua, cuando miro hacia otros lados y no tengo mi vista fija en Cristo, cuando miro hacia otros lados, mis hermanos, ¿qué va a pasar? Me veo hundir en las aguas. Y las aguas representan nuestro mundo. Es decir, volveré a los orígenes donde salí. Jesús me invitó a caminar con Él por encima de las aguas. Quiere decir por encima de este mundo. Pero siempre que mantenga los ojos fijos en Él. Pero si dejo de mirarle a Él, si empiezo a mirar a los lados, si me asusto, si miro atrás, ¿qué voy a perder? Entonces Pedro se hundió. Un discípulo de Jesús se hundió. Es verdad, gritó y Jesús lo rescató. Mis hermanos, estamos a tiempo de que Jesús nos rescate. Si esa está siendo mi experiencia, si me estoy hundiendo en las aguas de este mundo, si me doy cuenta que mi vida entera está dedicada a las cosas de este mundo, pero a Dios, ¿cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto tiempo le dedico cada día? Estoy siendo un discípulo. Estoy con una lista, mis hermanos, de esos hermanos que no vienen a la iglesia buscando llamarles para únicamente decirle, oye, te echo de menos. Oye, ¿quieres venir a mi casa? Me gustaría comer juntos algún día. Me encantaría verte por la iglesia. ¿Tienes algún problema en el que pueda ayudarte? Mis hermanos, la iglesia se llenaría de nuevo si hiciéramos esa labor todos. Después de orar, de buscar al Señor, de decirle, Señor, pon un nombre, hazme recordar ese nombre y que le pueda estar siguiendo y que esa persona sienta que le amo, que le quiero. Eso es discipulado, mis hermanos. Ahora, si no llamo a nadie, si entra una persona nueva en esta iglesia y nadie se acerca a saludarla, si nadie invita a comer a nadie a su casa, eso no es discipulado, mis hermanos. La iglesia primitiva dice que compartían todo lo que tenían. Vendían incluso sus propiedades para ponerlas al servicio de la iglesia, para que no faltara de nada. O volvemos a eso, mis hermanos, o no hay discipulado. En conclusión, deberíamos examinar nuestras vidas cada uno. Y cada uno nos tendríamos que hacer estas preguntas, mis hermanos. ¿Qué comodidades o posesiones estoy poniendo delante del Señor en mi vida? ¿Qué comodidades o posesiones estoy poniendo delante del Señor en mi vida? Si hay algo que yo estoy poniendo delante del Señor, está por encima del Señor y ocupa el lugar del Señor, estoy en una idolatría terrible. No estoy siendo un discípulo y me estoy haciendo la ilusión de que voy a ser salvo. Otra pregunta es, ¿qué relaciones son más importantes para mí que mi relación personal con Cristo? ¿Qué relaciones? Y aquí podemos hablar de todo tipo de relaciones. ¿Qué relaciones son más importantes para mí que mi relación con Cristo? Porque si eso está ocurriendo, de nuevo no estoy siendo un discípulo.
Otra pregunta es, ¿de quién o de qué estoy dependiendo en mi vida para mi seguridad y mi bienestar? ¿De quién o de qué estoy dependiendo en mi vida para mi seguridad o mi bienestar? Yo tengo que depender de Dios, tengo que depender de Cristo. Dependo de Él para mi bienestar, mi seguridad, para la misión, para las fuerzas, para todo dependo de Él. Pero si otras cosas son las que me están sosteniendo, manteniendo y no es Él, entonces, mis hermanos, de nuevo, no estoy siendo un discípulo. Por lo tanto, necesitamos poner nuestra confianza en Jesús, porque no hay otra forma de llegar a ser un amado discípulo. Hemos sido bendecidos, mis hermanos, todos. Yo muchas veces digo que a mí me ha tocado la lotería más grande del mundo, una lotería que quisieran ganar millones de personas de ahí fuera, si la conocieran como nosotros la conocemos, si tuvieran la verdad y la esperanza que nosotros tenemos. Ayer en el hospital, con estos queridos hermanos, me decían, no pasa nada, no pasa nada. Y si el Señor nos llama, un abrir y cerrar de ojos y estaremos con Él. No pasa nada. Lo único que nos gustaría es que muchas personas vinieran con nosotros. Y me decía, la esposa me decía Aurelia, dice, yo, oye, me siento en un banco y si hay alguien a mi lado ya estoy buscando cómo hablar con él, cómo hacer amistad con él y cómo darle el Evangelio. Y hablaban con la persona que tenían allí al lado, en la cama, y le hablaban del Evangelio. Mis hermanos, necesitamos ser discípulos. Tenemos una verdad que el mundo necesita desesperadamente. No la puedo meter debajo de un almud, no puedo guardarla para mí, no puedo decir, bueno, yo ya soy salvo para siempre, estoy en la iglesia, soy fiel en las cosas básicas. Pero ¿y tus hermanos? ¿Y la relación con los otros? Tienes que hacer discípulos, hacer discípulos. La pregunta es si yo soy un discípulo, porque si no soy un discípulo no puedo hacer discípulos. Yo tengo que ser un discípulo para hacer discípulos. Hay millones de personas, mis hermanos, que están esperando escuchar las buenas nuevas de la salvación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ir más allá de ti mismo? Dejar a un lado tus comodidades, sacrificarlo todo y salir a hacer discípulos para el Señor. Esta es la gran pregunta que yo tengo que responder. Y cada uno debe saber qué es lo que está haciendo en respuesta a esta pregunta. Y no es tan complicado, mis hermanos. Todo consiste en tener diariamente una relación muy profunda con Jesús, una relación transformadora con Él, que no nos haga buenas personas, entre comillas, y que luego neguemos la apariencia de esa buena persona cuando tenemos que ponerlo en práctica. La buena persona se demuestra en la práctica. Y esa buena persona solo la va a lograr Jesús. Esa transformación de corazón, ese amor por los demás, ese deseo de servir, ese no dejar a nadie que en la iglesia sin saludar, no dejar a nadie que no conozca sin saber si tiene alguna necesidad, si puedo ayudarle, si puede venir a mi casa. Eso, mis hermanos, es ser un discípulo. Todo lo demás es ser un miembro de iglesia que está en una lista, pero que a lo mejor no está en la lista de arriba. Y esto es lo importante, que estemos en la lista de arriba. Y para eso tendremos que ser discípulos. Que el Señor nos bendiga a todos. Que el Señor os bendiga a todos. Y que podamos orar fervientemente cada uno de nosotros, mis hermanos, por ese llamado que el Señor Jesús nos ha hecho de sígueme. Y si hay algo que está entorpeciendo mi vida, si hay algo que está ocupando su lugar, caigamos de rodillas, pidamos perdón y pidamos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Pidamos al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón, mis hermanos, que realmente hay una transformación. El mundo necesita discípulos. El mundo necesita personas que vayan a sembrar. Y hay falta de discípulos. Pero vosotros estáis aquí. Y el Señor os ha hecho ese llamado. El Señor nos ha hecho ese llamado, mis hermanos.
sigamos viniendo esta semana, sigamos pensando en esto, sigamos orando por esto. De esto depende, mis hermanos, nuestra salvación, no de estar sentados en los bancos de esta iglesia. Depende de saber si realmente yo estoy siendo un discípulo o no estoy siendo un discípulo. Que el Señor os bendiga y os espero todos los días a las 8. Que Satanás no os quite ese tiempo, mis hermanos, que no os lo quite. Busquemos ese tiempo y unámonos juntos para orar y que Jesús pueda transformarnos en verdaderos discípulos. Amén.